ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם Buenas tardes. Vamos a considerar en esta ocasión el capítulo 6 del libro de Juan. Estamos en una serie de los libros de Juan en diferentes capítulos para tener una visión general sobre la enseñanza que nos quiere dar Juan acerca de nuestro Maestro, el Mesías Yahoshua, y en particular esa enseñanza sobre esa relación que tiene el Maestro Yahoshua con su Padre, el Creador eterno. Vamos a hacer una pequeña oración de introducción para este análisis. Padre Todopoderoso que estás en los cielos, Baruch Hashem Yahweh, Yod-He, Wah-He, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti para pedirte perdón por nuestras ofensas,
Eterno Padre Todopoderoso, confesamos que te hemos fallado, que estamos en la carne y somos débiles, pero te pedimos perdón, Padre Todopoderoso, para que nos des de tu fuerza, de tu poder, para que con tu palabra podamos superar toda debilidad, toda inconsistencia, toda circunstancia que pretenda alejarnos de los estudios de tu palabra, de tu camino, de esa senda antigua que nos has presentado con tanto amor y con tanta dedicación. Padre Todopoderoso, yo te digo a ti, te damos agradecimiento porque tú a través del profeta Moisés, a través de los otros profetas y de nuestro maestro, el Mesías Yahushua, nos conminas a seguir tu palabra y tu Torah, una palabra tan perfecta, una palabra que está en nuestro bien, para comprender la naturaleza y la persona del Padre Creador, para comprender a la persona, al Padre Creador, y para aprender del Hijo en su manifestación humana y en su manifestación divina, el plan de salvación, el pueblo de Israel y el papel que tenemos cada uno de nosotros en ese plan. Le damos, Padre Todopoderoso, yo te digo a ti, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Comenzamos entonces con el verso 1 del capítulo 6 del libro de Juan. Y vamos a leer el texto en la versión israelita nazarena. También tenemos a la mano una versión tradicional para cotejar los textos y para tener algún punto de comparación. Y nos dice el verso 1. Después de esto, Yahushua se fue a la otra orilla del mar de Galil, o sea, de Tiberías. Y lo seguía una gran multitud, porque veían los milagros que hacían en los enfermos. Yahushua subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Muy bien. Estamos ahora en un escenario, vamos a disponer nuestra mente para pintar allí el escenario a la orilla del mar de Galilea, una escena bastante rupestre, un paisaje bastante verde, el color azul, de diferentes tonos del mar de Galilea, varias orillas en este mar, con algunos botes de pesca, y una grande multitud que lo seguía. Vamos a ver aquí que es una grande multitud. No son 10, 20, 30 personas. Es una grande y además una multitud grande, o sea que no podemos contarlos ni imaginarnos cuán grande era esa multitud, pero podemos considerar que eran muchas personas. Pero vamos a ver aquí en la frase de Juan 6:2, ¿por qué esta grande multitud seguían al maestro? ¿Por qué lo seguían? Según nos dice el verso 2 del libro de Juan. Porque veían los milagros que hacía en los enfermos. ¿Qué nos está diciendo este verso aquí? Que había una gran multitud que seguían al maestro, pero porque veían los milagros que hacía en los enfermos. Así que tenemos aquí una grande multitud que podemos considerar que eran interesados. Lo seguían porque veían los milagros que hacía en los enfermos. ¿Por qué otra razón? No lo aparece por lo menos en este texto. Así que por lo menos en este verso 2 veíamos que había un interés en estas personas por los milagros que hacía en los enfermos. Podemos entender, de alguna manera, estas personas también estaban interesadas no en ver los milagros, sino en ser
partícipe de estos milagros. Seguramente habían algunas personas enfermas en esta grande multitud y estaban siguiendo al Maestro en sus milagros y tal vez esperando que también se hiciera en ellos algún milagro. Vamos a ver allí, continuemos la lectura en el verso 3 para observar cómo va a ser el comportamiento de estas personas. Vamos a resaltarlo, el verso 3. Yahoshua subió a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Un monte, no nos especifica en este verso qué monte es ese en particular. En todo caso, allí se sentó, no estuvo de pie, se sentó allí con sus discípulos. Sentarse podría darnos a entender que esta reunión, esta sesión, podría extenderse por un poco de tiempo. Vamos a Juan 6:4 que nos dice, aquí en la versión israelita está una parte en corchete, en la otra versión no está en corchete. Nos dice el verso 4, estaba cerca Pesaj, la fiesta de los judíos. Estaba cerca la fiesta de las trompetas. Bien, aquí tenemos dos fiestas que se realizan en unos tiempos diferentes, Pesaj y la fiesta de las trompetas. Sin embargo, en la versión tradicional vemos que nos dice lo siguiente, y estaba cerca Pesaj, la fiesta de los judíos. No nos menciona la fiesta de las trompetas. De cualquier manera, de ambas maneras, tanto Pesaj como trompetas son consideradas en las denominaciones como fiesta de los judíos. Vamos a estar atentos a ver si podemos discernir cuál de las dos fiestas se ajustan al resto de los textos. Vamos a Juan 6:5 que nos dice lo siguiente. Cuando ya Josué alzó la vista y vio que se le acercaba una grande multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Estamos entonces en una escena campestre, muy cerca del mar y en los bordes, en la ladera de un monte, tal vez no muy alto. Está allí el maestro con los discípulos y se estaba acercando una grande multitud que seguía al maestro. En el verso 5, el maestro le pregunta a Felipe, uno de los discípulos fieles que mantenían en las correrías, las caminatas con nuestro maestro. El maestro le pregunta a este discípulo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero miremos lo que nos dice el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. De manera que el maestro, en los versos 5 y 6, al ver toda esta multitud, ya tenía un plan que iba a realizar. Sin embargo, él para probar a este discípulo Felipe le pregunta este tema sobre el pan. Felipe le respondió en el verso 7, 200 denarios de pan
no basta para que cada uno de ellos reciba un poco. Bien, no nos vamos a detener a analizar o a hacer conversiones monetarias acerca de cuánto es un denario. En todo caso, un denario es el número 10 de algún tipo de moneda, posiblemente una de las monedas romanas que se manejaban en aquellos días, ya que estaban bajo el Imperio Romano. 200 denarios. Seguramente al comparar toda esta cantidad de personas que estaban a la vista, Felipe tal vez era la persona encargada de esa parte de la logística, de la alimentación. Ya Felipe rápidamente hizo un cálculo, nos dice 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco, 200 denarios para un poco de pan que recibiera cada una de estas personas, de esta grande multitud que estaba allí. Seguimos en el verso 8 y nos dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Recordemos que al comienzo del libro de Juan hemos visto cómo el maestro recopiló a los discípulos, recopilando a Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés entonces dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero, ¿qué es eso para tantos? Bueno, habíamos visto en un verso anterior, en el verso 6, que el maestro sabía que iba a suceder en este episodio, en este momento. Y vamos a estar muy atentos por todo lo que va a ocurrir en esta escena, en particular lo que tiene que ver con estos números. Aquí tenemos 5 panes y 2 pescaditos. 5 y 2. Y la pregunta es, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Aquí vemos a Andrés diciendo esto. 5 panes de cebada, observen que no son de trigo, son de cebada, y 2 pescaditos, que son pescaditos, tal vez no eran muy grandes, pescaditos. Dice el texto en Juan 6, 9, 2 pececillos, dice en esta versión tradicional. ¿Qué es esto para tantos? Recordemos que hay una grande multitud de personas allí. En nuestro sitio web tenemos un estudio que precisamente se llama Los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué significa? Allí puede usted con más detalle, con más precisión, analizar este pasaje que verdaderamente tiene bastante simbolismo y que ya el maestro tenía en su plan de ejercer este episodio, este acontecimiento aquí, un acontecimiento muy importante y muy simbólico. Entonces el maestro les dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se recostaron como 5.000 hombres. 5.000 es 5 por 1.000. Recordemos que recordemos que estamos sugiriendo que tengamos en cuenta todos estos pequeños detalles que está utilizando nuestro maestro aquí en esta enseñanza. Es un acontecimiento simbólico. Hagan recostar a la gente. O sea, estas personas no iban a estar de pie, no iban a estar allí acurrucados, iban a estar recostados en la hierba. Estos detallitos son importantes porque al recostarse la gente está en reposo, están descansando, están sentados
sobre la hierba y descansando. Están en una actitud de reposo. Entonces vamos a recapitular un poco sobre este pasaje. Hay una grande multitud que puede ser de 5 por 1000, no es el IVA, 5 por 1000, la cantidad de hombres, dice que había allí en aquel lugar. Hay 5 panes de cebada, o sea que 5 por 1000, de solo 5 panes. Y 2 pescaditos. Recordemos que el pescadito, más adelante en otras alegorías, en otros simbolismos que utiliza nuestro maestro, nos da a entender de una pesca, de la pesca, y son 2. Así que el maestro está aquí preparando una escena en la cual va a pescar 2 pescaditos. Recordemos qué significa para nosotros el número 2. Y nos dice, ¿qué es eso para tanto? Pero el Mesías continuó con lo que ya tenía preparado, hizo recostar a la gente, o sea, los hizo reposar, relajados allí, esperando a ver estas personas, estos milagros que el maestro estaba haciendo. Había mucha hierba en aquel lugar, o sea que era un lugar. Hay un salmo que nos recuerda esto siempre acerca de un pastor que nos hace recostar en un prado verde. Es que todos los textos de nuestra Torah están íntimamente ligados y todos los simbolismos coinciden en forma perfecta. Y estamos viendo aquí un paralelo con este salmo. Recostados, tranquilos, relajados, en un sitio donde había mucha hierba, un paisaje marino, una colina verde, un buen tiempo. Estamos viendo ese escenario. Así que se recostaron como 5000 hombres. Dice hombres en esta versión. Vamos a ver qué dice aquí esta versión, sí señor. Se recostaron un número de 5000 varones. O sea que aquí estamos viendo 5000 varones, son hombres, los que están aquí recostados, relajados en esta hierba mullida, en un paisaje rural muy agradable. Y ahora vamos al verso 11, donde se va a desencadenar esta escena. El verso 11 nos dice, entonces Yahoshua tomó los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados. Y de igual manera, repartió de los pescados cuanto quisieran. Vamos a ver esto. Yahoshua tomó los panes. ¿Cuántos panes eran? Eran 5. 5 nomás. ¿Cuántos hombres iban a comer? 5000. O sea, 5 por 1000. Recordemos el número 1000 también, dentro de nuestro contexto, es un símbolo de multiplicación masiva. Multiplicación masiva. Recordemos en el libro de Revelación que nos habla también de 144.000, que es 12 por 12 por 1000. Así que cuando veamos el número 1000, tenemos allí un significado de multiplicación masiva. Y además eran varones. No dice el pueblo de Israel. Cuando se habla del pueblo de Israel se incluye hombres, mujeres y niños. Aquí hay 5000 varones en la versión israelita nazarena y en la versión tradicional. Vamos que es el maestro mismo, el que tomó esos 5 panes
y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuanto quisiera. Bueno, aquí vemos 5 panes que sirvieron de alimento para 5,000 varones y 2 peces que sirvieron de alimento para 5,000 varones. Cuando nosotros vemos el número 5 en nuestros textos, en los textos que nos presenta la palabra, siempre recordamos que hay 5 libros. Los 5 libros de la Torá. Y cuando hablamos de 2, hablamos de 2 pueblos, entre varios significados y varios simbolismos que pueden manejar el número 5 y que pueden manejar el número 2. Pero estamos aquí en una escena donde es el maestro, y conocemos cuál es una de las funciones que vino el maestro a cumplir. Y a partir de esta labor de nuestro maestro Yahoshua, hubo y hay y existe y seguirá esta multiplicación. La figura del pescadito, como lo comentábamos hace unos momentos, también se refiere a aquellas personas que van a ser objeto de una labor realizada por los pescadores por medio de la red. El maestro utiliza estas alegorías, estos simbolismos que son comunes para aquellas personas. La mayoría de estos habían sido recolectados a la orilla, eran pescadores, otros eran agrónomos, otros eran carpinteros, otros eran artesanos, y en fin, eran personas que trabajaban en labores muy cercanas a la mayoría de las personas del pueblo. Esta es el estilo de nuestro maestro para enseñarnos por medio de alegorías y por medio de objetos que para nosotros son comunes de la vida diaria. Estamos viendo aquí panes de cebada. Recordemos que la cebada es en su concepción un producto más barato que el trigo. Estamos viendo aquí entonces que son 5 panes de cebada. La cebada es un producto más humilde que el trigo. Y solamente 2 pescaditos, y vamos a ver aquí una grande multiplicación, no solamente de los panes. Recordemos que hace poco nos decía el maestro que, y nos recordaba otros versos que nos dicen que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Todopoderoso. De manera que estamos viendo aquí este estilo tan particular, esta pedagogía ilustrativa de nuestro maestro, para que estas personas pudieran entender todo esto que está sucediendo delante de sus ojos. Pero vimos más arriba, antes, al comienzo de la lectura, que aquellas personas seguían al maestro para ver estos milagros que él hacía con las personas. Pero aquí el maestro nos está dando una alegoría en forma de, por medio de objetos muy sencillos, pero que se está proyectando al futuro. En varias ocasiones vemos este estilo particular de nuestro maestro. Entonces en el verso 11 vemos que el maestro tomó los panes y después de dar gracias, observemos aquí que el maestro está dando gracias por 5 panes de cebada que tienen en sus manos. Gracias ¿a quién? Por supuesto que a su Padre Eterno Todopoderoso. ¿A quién más va a dar
gracias. El maestro, a su Elohim, como lo repite varias veces en el libro de Revelación, a mi Elohim, en palabras del mismo Yahoshua. El maestro los repartió entre los que estaban recostados. Y miramos que los que estaban recostados eran 5,000 y eran varones. De igual manera repartió de los pescados cuanto quisieron. Así que cuando estemos enfrentados a una alegoría de las cuales el maestro utiliza de manera muy abundante para nuestra enseñanza, tengamos en cuenta estos lugares comunes en estas alegorías que el maestro nos presenta. Vamos al verso 12 de Juan y nos dice: así que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que comieron. Vamos a ver aquí que hay 12 canastas de los 5 panes de cebada que sobraron. O sea, no solamente comieron aquellos 5,000 hombres, varones que estaban recostados, relajados allí en la hierba verde, en ese paisaje bucólico, sino que además sobraron. Y llenaron 12 canastas. ¿Por qué no llenaron 10 canastas, o 8 canastas, 11, 5, 4, 3, 20? Específicamente 12 canastas fueron llenadas con lo que sobró de todo ese pan y comieron y se saciaron, todavía sobraron 12 canastas. Entonces, recordemos siempre que el Todopoderoso, en cuanto a su pueblo, maneja estos remanentes de 12 por 12, lo recordamos en el libro de Revelación. Inicialmente fueron 12 los descendientes de Jacob, luego 12 los discípulos de nuestro maestro el Mesías. Y 12 por 12, ¿cuánto es? 12 por 12, 44. Y 12 por 12, 144. Y por 1000, como estamos viendo aquí esta multiplicación, 144,000. Estamos haciendo una reflexión, estamos invitando a las personas a que investiguen, a que reflexionen, a que se redargullan con estas lecturas. No estamos obligando a nadie a que crean lo que aquí personalmente comentamos. Simplemente queremos ser como la guía, como esa chispa que prende aquel deseo de saber más, de investigar más, de instruirnos más. Estamos hablando de alegorías. Hay muchas interpretaciones de todas estas alegorías. Muchas veces se salen totalmente del contexto hebreo escritural como tal, y nos llevan allá a ver otra cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el contexto hebreo, israelita y nazareno, y con todo el contexto global de la escritura, en particular de la misión especial de nuestro maestro el Mesías. Él en algunas ocasiones nos dice que nos habla por medio de parábolas, porque él conoce que habrá muchas personas que tienen un velo en sus mentes y que por ese velo, por esa rebeldía, por esa resistencia, no alcanzan a ver más allá de los textos o más allá de lo que realmente ellos mismos quieren conocer y quieren interpretar. Entonces estamos simplemente invitando aquí a que reflexionemos acerca de todos estos detalles y simbolismos que vemos en este pasaje. ¿Algún comentario hasta este momento? Muy bien. Entonces estamos, cada vez que seguimos estudiando este libro de Juan, encontrando este estilo tan particular de nuestro maestro para, por medio de estos
objetos comunes, como son panes, pescaditos, canastas, en fin, darnos una enseñanza, una lección. Nos dice el verso 3, así que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que comieron. O sea que los que comieron se saciaron, quedaron contentos, pan y pescado, un alimento por demás bastante nutritivo, común en aquella zona, muy común alimentarse de pescado, muy común alimentarse de panes, sobre todo de cebada, porque era el cultivo más económico en aquellos días. Así que lo recogieron y 12 canastas. ¿Qué es una canasta? Una canasta es un recipiente, algo que recibe lo que se le va a echar dentro. Una canasta. Y allí habían 12 de estas canastas. Estas canastas iban a recibir pedazos de la multiplicación de estos 5 panes de cebada que le sobraron a los que comieron. Era que 5,000 comieron y se saciaron y sobró, y de eso que sobró se llenaron 12 canastas. Entonces vamos al verso 14 y nos dice, entonces cuando aquella gente vio el milagro que había hecho Yahoshua, decían, verdaderamente, este es el profeta que ha de venir al mundo. 6:14. Y vamos a preguntarnos lo siguiente. Había al comienzo de la lectura en el verso 2. Juan 6, verso 12 nos dice que esta gran multitud seguía al Mesías porque veían las señales que hacía en los enfermos. Pero aquí estamos viendo una señal diferente, una señal de una multiplicación muy especial. Ahora, recordemos que todo israelita, aquí había muchos galileos, recordemos que en esa zona había galileos, había samarios, había judíos, había una cantidad de personas, algunas con algunas diferencias en sus creencias, en sus tradiciones, en su forma de trabajar, en su forma de hablar. Porque recuerden que los judíos reconocían a los galileos por su forma de hablar, su forma de vestir, etc. Entonces sí habían ciertas diferencias entre ellos. Pero cualquiera que fuera una persona que se ha criado con la enseñanza de la Torah, con la enseñanza de sus rabinos y de sus líderes, conoce perfectamente lo que tiene que ver con multiplicación, con milagros y con un Mesías que había de venir y que iba a dar unas señales muy concretas y muy específicas que habían sido determinadas o relacionadas por todos los profetas. Por eso había esta expectativa de estar observando qué hacía este hombre especial que estaba llamando tanto la atención en aquel tiempo y en aquellas zonas por medio de todas estas cosas que hacían, estaban ellos muy pendientes. Todos ellos eran conocedores de la Torah, estos 5,000, y eran varones conocedores y estaban atentos también a todas estas cosas que estaban sucediendo. Y cuando vieron esta multiplicación, el manejo del número 5, el manejo del número 2, el manejo del número 12, llegaron a una conclusión de que esto que estaban viendo era un milagro que había hecho Yahoshua, como vemos en el verso 14, y decían, verdaderamente, ese es el profeta que ha de venir al mundo. Verdaderamente, este es el profeta que ha de venir al mundo. Y vamos a detenernos un momento para analizar
¿Qué tipo de profeta era que estas personas estaban esperando? Desde los más humildes hasta los fariseos y hasta las autoridades más encumbradas de aquellos días, exceptuando pues, las autoridades romanas, que es otra cosa. Los romanos eran el gobierno civil. Los romanos siempre respetaron las creencias de los judíos y de las personas de los países que ellos conquistaban. A los romanos simplemente les interesaba, uno, que esas personas pagaran impuestos, puesto que habían sido derrotados en alguna guerra o se habían entregado, o en fin, ellos habían conquistado aquellas tierras y que respetaran su autoridad. Esos eran los dos puntos principales del gobierno romano. Así que ellos, el gobierno romano, cuando llegaba a una zona de aquellas, empezaba a construir acueductos, ciudades, murallas, puertos, construcciones, palacios, de los cuales todavía en la tierra de Israel se ven aquellas grandes construcciones hechas por los romanos. No solamente en Israel, eso se ve también en los demás países que ellos conquistaron durante tantos años. Así que aquí entonces estamos viendo que los romanos respetaban, había lo que hoy en día se llama libertad de cultos, siempre y cuando, como lo vemos en nuestros países, una libertad de cultos es siempre y cuando esas libertades no vayan ya a vulnerar los poderes civiles y gubernamentales, pues que cada uno crea y haga como de acuerdo a su religión. Aquí estamos entonces viendo a personas de aquellos lugares que, por supuesto, que eran conocedores de la Torah, aunque habían algunas diferencias entre unos grupos y otros. Pero un israelita y un judío y un habitante de aquella zona en aquellos días conocían de temas acerca del Mesías y estaban precisamente a la expectativa de este Mesías. Pero gran parte de la expectativa se dirigía a un Mesías que los iba a liberar del yugo de los imperios. Pasaron muchos imperios por la tierra de Israel, subyugando civilmente y económicamente al pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de que surgieron uno que otro, que ellos alguna vez creyeron que era el Mesías y se decepcionaron muchísimo, más adelante aquí tendrían entonces una posibilidad tal vez cierta de que este sí será este está haciendo estos milagros, está haciendo aquello, discute con las grandes autoridades fariseas y su palabra es de una sabiduría excepcional que no se había visto en aquellos tiempos desde hacía muchos tiempos. Así que ellos se preguntan en el verso 14, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. En este momento ya, después de haber visto todos estos milagros, ya no se preguntaban, ¿será que es esto? ¿Será que es el otro? Aquí están afirmando que este es el profeta que ha de venir al mundo. Fue tanta la sorpresa y tanta la situación que estaban viendo delante de sus propios ojos desde esta multiplicación de panes y peces y de el sobrante en 12 canastas, que muchos de ellos llegaron a la conclusión de que sí era este el profeta. Y vamos a ver en el verso 15 la actitud de nuestro maestro. Como ya Josué entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Interesante esta parte. Ya Josué entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey. Era tan grande ese deseo de todos ellos
empezando por la población más humilde, como comentábamos, hasta los rabinos y las posiciones más importantes y de más autoridad dentro del pueblo israelita en aquellos días, llámese también pueblo judío israelita en aquellos días, que ellos estaban ansiosos de ver la venida de ese Mesías que estaban esperando. Sin embargo, parte de esa expectativa incluía la liberación de la opresión que había sobre ellos por parte de otras potencias. Así sea el país más humilde o el país más rico, a nadie le gusta tener una autoridad que no viene de su propio pueblo. Y esta era la inconformidad de todas aquellas personas que desde hacía cientos de años venían siendo aplastados económicamente, civilmente y en todos los sentidos, menos el religioso, porque la mayoría de las veces los respetaban y deseaban un rey que los liberara de esta, entre comillas, prácticamente esclavitud. El Mesías conocía estas intenciones y además querían tomarlo por la fuerza. Podríamos nosotros ponernos a pensar por qué por las buenas no le decía, entonces tú eres el Mesías, entonces ven y te vamos a coronar rey para que nos liberes del yugo romano. Pero querían tomarlo por la fuerza. Ustedes que allí habían 5.000 hombres. 5.000 hombres formarían una turba muy poderosa contra uno o contra 12, 15 o 20 que eran el Mesías y sus seguidores. Se hubiera vuelto allí un problema bastante serio. Entonces allí el Mesías ya comprendió las intenciones de este pueblo y se retiró de nuevo al monte, él solo. Prácticamente salió de huida ante esas intenciones de estas personas de hacerlo rey y se fue solo. Cuando vemos que el Mesías se retira en soledad, lo vemos en otros pasajes que él se retira solo a meditar, a orar, a comunicarse con el Padre, el Creador Todopoderoso. Cualquier persona que dice, pero es que me van a poner rey de todo esto, se sentiría muy orgulloso y diría, no, tranquilos, no les voy a poner ninguna oposición, hágale, adelante. Yo quiero ser rey y ustedes quieren que yo sea su rey, entonces vamos a hacerlo. Sin embargo, aquí el Mesías entendió que ellos iban a hacerlo rey y hasta a tomarlo por la fuerza. Y se fue allí solo a meditar. Todos estos detalles nos van trayendo más claridad acerca de la persona, la personalidad de nuestro Maestro. Entonces estamos en el verso 16 y vamos a seguir viendo las señales y las enseñanzas de nuestro Maestro. Vamos a Juan 6, 16. Como hemos visto hasta ahora, no somos dogmáticos, es decir, entonces esto fue así y así y así, significa esto, esto y lo otro. Simplemente invitamos a que se consideren los simbolismos, los dichos de nuestro Maestro bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno de cada persona, sea incentivada a investigar, a meditar, a reflexionar sobre todos estos temas. En Juan 6, 16 hay otro cambio de escena, ahora es de noche. Y estamos en la orilla del mar de Galilea. Dice el texto,
Cuando anochecía, sus discípulos bajaron al mar, abordaron una embarcación e iniciaron la travesía por el mar hacia Cafarnaúm. Ya había oscurecido y ya Josué todavía no los había alcanzado. Entonces aquí hay un cambio de escena y vemos a los discípulos entraron en una embarcación y iniciaron un viaje hacia Cafarnaúm. Y ya se hizo de noche. Se suponía que también ya Josué iba a ir con ellos o iría en alguna otra embarcación, en fin, la idea era que estuvieran todos juntos. Allí había una embarcación y nos habla de sus discípulos. No sabemos si eran solo 12 o eran más, eran discípulos. Y el verso 18 nos dice lo siguiente: mientras tanto el mar se iba encrespando porque soplaba un viento fuerte. Estamos allí en una escena nocturna, un viento fuerte y unas olas que se iban levantando. Una embarcación en el medio de esa situación y en la noche. Vamos al verso 19 que nos dice: después que hubieron remado como 5 o 6 kilómetros, vieron a Josué caminando sobre el mar y acercándose a la embarcación y tuvieron miedo. Habían remado como 5 o 6 kilómetros. Es una distancia bastante grande. Estaban prácticamente ya 6 kilómetros de la orilla, 6 kilómetros de la playa, en medio de un mar encrespado con un viento muy fuerte. Y de pronto ven aquella figura caminando sobre el mar en dirección hacia ellos y tuvieron miedo. Por supuesto, es apenas de lógica que en medio de una situación así y ver a una figura acercándose sobre la superficie del mar, por supuesto que es una escena que infunde miedo porque no se conoce realmente qué es lo que está sucediendo. Pero en el verso 20 se nos dice lo siguiente: pero él, en el verso 20 se nos dice lo siguiente: pero él les dijo, soy yo, no temas. Así que veamos esto. Hay una figura no determinada que se acerca flotando sobre el mar, acercándose hacia ellos, y ellos lógicamente tienen miedo. ¿Por qué? Porque no conocen, no saben qué es eso que está sucediendo, qué clase de figura es, qué es todo esto. Cualquier persona en una circunstancia de esa tendría miedo. Pero en el verso 20 es el mismo Mesías que se identifica y le dice, soy yo, no teman. Así que aquí vemos una emoción de miedo, una actitud de miedo, porque no se conoce, no se sabe lo que está sucediendo. Pero cuando ya se sabe, el miedo desaparece. Y vemos aquí en el verso 10, el Mesías se identifica y le dice, no teman que soy yo. Y vemos en el verso 21 que lo dice, entonces ellos lo recibieron con gusto en la embarcación. Y enseguida la embarcación llegó a tierra a donde iban. ¿A dónde iban? A Cafarnaúm. Lo recibieron con gusto, ya lo identificaron, él mismo se identificó, ellos lo vieron y
a poco rato la embarcación llegó a la tierra. Bueno, ellos iban para Cafarnaúm. En el verso 22 vemos lo siguiente. Al día siguiente, la multitud que había estado al otro lado del mar notó que no había allí más que una sola embarcación y que Yahoshua no había entrado en la embarcación con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Vemos allí entonces en el verso 22 que esta multitud inclusive lo seguían a la embarcación por la orilla del mar, y cuando llegaron todos al sitio donde se iban a encontrar, observaron que había una sola embarcación, sino que ellos habían visto que los discípulos se habían ido solos en la embarcación. Y vemos el verso 23 que nos dice: sin embargo, de Tiberias habían llegado otras embarcaciones cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el maestro había dado gracias. Estamos viendo allí esta escena en la cual la multitud está siguiendo a el Mesías y se asombran porque el Mesías no había ido con ellos. Ellos habían sido testigos de que el Mesías no había subido con los discípulos a aquella embarcación. Así que en el verso 24 vemos que la multitud, cuando vio que Yahoshua no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entraron en las embarcaciones y fueron a Cafarnaúm buscando a Yahoshua. Aquí tenemos una multitud pendiente a la orilla del mar, y cuando salieron los discípulos, ellos también entraron en otras embarcaciones buscando a Yahoshua. Vamos al verso 25 que nos dice: cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Yahoshua les respondió: en verdad les digo que ustedes me buscan, no porque hayan visto milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Tremenda respuesta de nuestro maestro, el Mesías. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una multitud interesada en seguir al Mesías, de tal manera que hasta siguieron detrás de la embarcación de los discípulos y llegaron allá al otro lado, a Cafarnaúm, y se encontraron que el Mesías ya estaba allá, siendo que ellos no lo vieron subir en la misma embarcación con los discípulos. Así que le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Observemos que estamos en Galilea. Estamos en Galilea y esta multitud de personas le dicen al maestro Rabí. Recordemos que Rabí es un título, no a cualquier persona se le llama Rabí, un título muy importante que la persona que recibe ese título es porque ha demostrado una grandísima sabiduría, entendimiento, experiencia y manejo del personal. Yahoshua les respondió, y pongamos atención a esta frase que la relacionamos con el verso 2, que nos dice, 6:2 nos dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y aquí que estamos viendo la respuesta del maestro, y les dice: en verdad, recordemos cuando el maestro utiliza
esta frase, en verdad, es porque él quiere hacer énfasis en que estemos pendientes de lo que viene. Les digo que ustedes me buscan, sí, me buscan. ¿Pero por qué? Estamos utilizando paréntesis con el fin de hacer el estudio y el análisis. Y a Josué le respondió, vamos a leer el texto tal cual. En verdad les digo que ustedes me buscan, no porque hayan visto los milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Prácticamente es una acusación del maestro contra esta multitud. Coloquialmente hablando, ¿qué podemos decir sobre esta actitud de este grupo de personas según lo que les está él mismo, con una sinceridad bastante clara, a estas personas? Ellos no lo siguen por ver los milagros, sino que lo siguen porque comieron del pan y se saciaron. O sea, que estas personas lo seguían no tanto por ver esos milagros que él estaba haciendo, sino por algún tipo de interés. El maestro se lo está diciendo aquí. Ustedes no me siguen porque hayan visto los milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Podemos preguntar, ¿será que podemos hacer un paralelo con nuestros tiempos? ¿Por qué tantas personas buscan a alguien divino, a alguien superior? ¿Y qué buscan? ¿Será que buscan solamente el pan y saciarse del pan? Vamos a ver ahora entonces en el verso 27 cómo el maestro utiliza esta situación para darles una lección, no solamente a esta multitud de personas que están allí, sino a los discípulos, porque todas estas circunstancias que está el maestro enfrentando tienen como objetivo la enseñanza, y en particular la enseñanza de sus discípulos, que son los que más adelante van a ser comisionados para difundir el mensaje de estas buenas nuevas. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de nuestro maestro a estas personas? Él les dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este el Padre Elohim ha puesto su sello. Esa es la enseñanza de nuestro maestro para todas estas personas. Trabajen, no por la comida. La comida perece, se acaba y tenemos necesidad de volver a comer. Pero hay una comida que permanece para vida eterna. ¿Y quién da esa comida? El mismo maestro nos dice, el Hijo del Hombre les dará. Porque en el Hijo del Hombre, el Padre Elohim ha puesto su sello. Nuevamente, en este verso 27 estamos viendo que el maestro se coloca allí como el enviado, al cual se le pone un sello que lo identifica como hijo del Todopoderoso y como hijo del hombre, los dos aspectos. ¿Y quién le pone ese sello? El Padre Elohim. El maestro siempre se coloca en su lugar, en el lugar del enviado. Él nunca se coloca en el lugar del que envía, porque hay dos, uno que envía y otro que es enviado. Uno que tiene toda la autoridad absoluta y otro que recibe una delegación de esa autoridad. Lo estamos viendo nuevamente aquí
en este universo. Y nos invita, nos conmina a que trabajemos, pero no por cosas que se acaban pronto y tenemos que renovarlas. El carro a los 5 años ya es obsoleto, hay que renovarlo. La casa hay que repararla todos los días. La comida hay que comprarla cada rato porque se acaba allí. Hay que volver a comer. Pero trabajemos. ¿Por qué? Para recibir ese pan de vida que el Maestro nos está ofreciendo. Y es un pan que no perece, que es eterno, que es para siempre. Así que con esta pequeña reflexión podemos concluir el espacio que habíamos organizado para este capítulo 6 del libro de Juan. Los invitamos a leer nuevamente todo este capítulo y reflexionar, meditar y preguntarnos acerca de todos estos símbolos que utilizan el Mesías para enseñar a sus discípulos, a todas estas multitudes y para enseñarnos a nosotros que hemos tenido el privilegio de recibir todas estas escrituras que nos presentan al Mesías judío en medio de su pueblo trayendo este mensaje. Amén. Bien, vamos a cerrar la sesión de la reunión por esta oportunidad. Padre Todopoderoso que estás en los Shamaim, Baruch Hashem Yahweh, bendito tu nombre, yo te digo, eterno Padre, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te agradecemos, Padre, esta oportunidad, esta vida que has guardado para nosotros hasta este momento en medio de tu misericordia y en contra de todas estas circunstancias que atentan contra nuestros deseos de servirte con amor, con toda la energía, con toda la intención de nuestros corazones. Permite, Padre, que tu misericordia esté con nosotros, que podamos nosotros adquirir el privilegio de poder llegarnos, de poder tener la oportunidad de recibir ese pan de vida eterna que nos ofreces por medio del Maestro Yahoshua, el Mesías. Toda Rabá, Padre Todopoderoso, por tu misericordia, por estos medios de comunicación, por tu pueblo de Israel, por la ciudad de Jerusalén, para la cual pedimos paz, pedimos sabiduría para sus gobernantes y perdón para el pueblo de Israel, y que ellos sean abiertos sus ojos y lleguen muy pronto al arrepentimiento, para que ese Mesías que estamos esperando vuelva esta vez como rey a gobernar con mano fuerte. Amén. Shalom y hasta otra oportunidad. Shalom. El Todopoderoso los Adonai Eloheinu
נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו ושיננתם לבניך ודיברת פעם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.